Vale, yo ya tengo señal. Todavía no estamos arriba, ¿eh? Yo ya tengo la señal en Vimeo, entonces eso quiere decir que va bien la cosa. Eh, vale. Vale, muy bien, pues ya estamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos a Rolando Castellano, que es arquitecto, que nos viene a hablar de, bueno, pues un nuevo proyecto que está emprendiendo, una construcción estandarizada de viviendas unifamiliares. Hola, Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si en algunos momentos es que torzo la cabeza es porque estoy atendiendo aquí al chat y por si hay algún comentario en el chat para que yo pueda atender a las preguntas o saber si se nos oye bien. Si se nos oye mal, lo comentáis a través del chat, si sois tan amables, a través del directo de Vimeo. Así me llega a mí el aviso. En cualquier caso, si tenéis preguntas, las vais dejando en el chat y se las hacemos a Rolando cuando hayamos terminado nuestra charla. Bueno, Rolando, así que tú eres arquitecto de profesión. ¿Y, y por qué arquitecto? A ver, ¿de dónde vino esa inquietud? Cuéntanos un poco. Ujú. Por si fuera poco. Eh, dos- Te llamaba la atención. ¿Empezaste trabajando para terceros o ya te pusiste por tu cuenta directamente? Ujú. Ujú. Ajá. Muy bien. ¿Y el salto a tener tu propio estudio, eso cuándo ocurre? ¿En qué momento decides dar ese paso? Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y en algún momento te has arrepentido de dar el paso para trabajar por tu cuenta? Dado que es un tema que nos surge con frecuencia, ¿no? Las ventajas y los inconvenientes de ser autónomo o de ser tu propio jefe. Y a lo mejor hay que desmitificarlo un poco, decir que también tiene sus inconvenientes. ¿En algún momento? Ujú. Bien. Para mí siempre el no tomar acción me lleva más a arrepentirme que el tomarla. A ver, parece que estamos teniendo problemas con tu micro. Puede ser un problema de mi audio de entrada. Vamos a probar ahora. Me estaban comentando aquí. A ver, vamos a... ¿Quieres que pruebe los auriculares? No, sigue. No, te di yo audio. Puede ser que yo te tuviese muteado y que yo tenga mi entrada muy alta en relación a la tuya. A ver. eh, bueno, vamos a probar. Si sigue habiendo problemas con el audio de Rolando, me comentáis, ¿vale?
Eh, es que he tenido que cambiar de programa porque hoy me fallaba Restream. Desconozco el motivo y estoy con Google Meet, que no lo había utilizado nunca. A ver si esto sale más o menos bien. Bueno, Rolando, ¿cómo es tu día a día como arquitecto? A ver, ¿qué... ¿tienes un Pues sistema de trabajo organizado? ¿Actualmente en no en mucho. qué andas? No mucho. No, no mucho. Bueno, Tengo que ser sincero que no mucho, porque es verdad que ahora mismo pues voy adaptando un poco al día a día. ujú, Eh, lo principal casi se convierte en el niño, ¿no? Porque ujú, alrededor de lo que gira todo lo demás, por la mañana lo llevo al cole, tengo mi rato de trabajo, después lo recojo y después por la tarde sí que me puedo poner otra vez a trabajar. Entonces también me voy organizando porque últimamente lo que sí voy teniendo, pues acabamos de empezar con el proyecto de la casa S ujú, y estoy teniendo, pues bueno, reuniones con contratistas, que por ejemplo estuve el viernes en Málaga, que aproveché que tenía una visita a un posible cliente también en Estepona. Otro día, pues charlo con otra persona más relacionada con el desarrollo de la estrategia del proyecto, o sea, de la casa S, digamos, ¿no? Porque ahora la casa S para mí tiene muchas vertientes, que una parte es la parte técnica de ujú. arquitectura y por otro lado también tiene la parte de desarrollo de estrategia digital y demás, ¿no? Entonces, estoy pues que si hablo con gente que están relacionados con el copy, con el tema de marketing, estoy intentando Ujú. aprender bastante, estoy también, pues bueno, viendo también mucha formación para intentar mejorar poquito a poco lo que es cómo funciona la casa S, ¿no? Vale, has tocado ahí muchos puntos. Vamos a ir desgranando un poquito a poco. La casa S, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Un proyecto de construcción estandarizada, construcción industrializada? ¿Qué es? Sí, al final es una casa que está prediseñada Ujú, con la idea de darle respuesta a la gente, el que se quiera hacer una casa, que lo tenga lo más fácil posible, ¿de ujú, acuerdo? Que se resuelvan los problemas que siempre hay de la incertidumbre de cerrar el precio, de cerrar el plazo, de tener que buscar primero arquitecto, después empresa de construcción, lo largo que suele ser el proceso. Nosotros, todo surge también un poco de eso, de ver cómo la gente que venía al estudio y quiere hacerse una casa, cuando tú le cuentas todo el proceso, pues es verdad que la mayoría no son conscientes de lo que significa, ¿no? En cuanto a plazo y en lo económico también, ¿no? ujú. Y por ahí surge la respuesta. Entonces, sí, es una casa prediseñada, tiene un proceso, digamos, industrializado, aunque no se construye en una fábrica, ¿no? Digámoslo Ajá. así. Pero las soluciones constructivas más o menos van a ser las mismas en todas las versiones de la vivienda que tengamos, ¿no? Exactamente. Ahora lo que hemos hecho ha sido crear un par de modelos para Ujú, facilitar el proceso de la puesta en marcha y todo se basa también en el sistema de Baupanel. Baupanel System, bueno, un sistema de paneles prefabricados de poliestireno, ¿de acuerdo? Que son como para realizar lo que es la envolvente y la estructura de la vivienda al mismo ujú. tiempo. Lo Ajá. haces con una alta eficiencia, lo haces en menos tiempo y al final lo que estás haciendo es que tienes un muro de hormigón armado con el alma de poliestireno, pero lo ejecuta in situ, allí en obra. Vale, o sea que podríamos decir que es una estandarización del proyecto y después se adapta a cada sitio. ¿Aceptáis cambios? Quiero decir, que viene un cliente y dice, no, yo quiero ampliar el salón o yo quiero que el baño esté aquí Sí. y tal. Sí, sobre todo ahora, porque es verdad que estamos iniciando. Ujú, Hemos tenido la suerte de que hemos arrancado a final de diciembre y ya directamente hemos encontrado, porque casi es la forma de decirlo, hemos encontrado los dos primeros clientes, ¿no? Y, y nosotros ahora mismo que estamos iniciando necesitamos que se termine de validar la idea, de que veamos cómo funciona. También otros que esto existe, que está construido, que no es un castillo en el aire, ¿no? ajá. Y sí, ahora claro, yo se lo digo a la gente, digo, mira, yo ahora mismo nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Está Vale. claro que si cogemos los modelos que tenemos ahora mismo, es todo mucho más rápido, porque no hay que modificar proyectos, y yo te puedo decir un precio cerrado desde el minuto cero, Ajá. Vale. que si me pides que lo personalicemos, lo hagamos más a tu medida, pues ese proceso lo vamos a alargar un poquito. Pero estamos dispuestos. ¿Y vuestro ámbito territorial qué es? ¿En toda la península ibérica? ¿Donde os llamen? Ahora mismo hemos empezado en... Yo soy de Granada. Ujú, Tenemos el estudio aquí en Granada y tenemos la vida aquí. Y la idea es empezar Granada, Málaga, Jaén, Almería para controlar un poco más el modelo y las primeras viviendas, ¿de acuerdo? Pero igual, no estamos... la parte buena también de utilizar Baupanel es que ellos están implantados por toda la península, han crecido un montón en los últimos años y tienen instaladores por toda España. De forma que
si necesitas hacer una vivienda en Galicia, ¿no? En A Coruña, por ejemplo, pues es contactar con el instalador que hay allí y ellos se encargan de ejecutarlo. Esa es la facilidad. Pero ahora mismo, a nivel de promoción, publicidad, lo estamos haciendo por esta zona. Vale. Ahora, que de Girona y de otros sitios. Porque vosotros hacéis la gestión como gestores de proyectos, es decir, lleváis toda la obra, Sí. sois los responsables de contactar a las contratas y a las subcontratas y todo eso, ¿no? Todo. Vale. Porque la idea es que el que quiera hacerse la casa se la haga de la forma más sencilla posible. Lo único que tienen que poner en la parcela, incluso damos la opción de, oye, si no tienes parcela o necesitas que te ayudemos a buscarla, podemos también participar en eso, porque es verdad que también tenemos ciertos contactos, ¿no? Y por esa parte, pues bueno, ponen la parcela, está preparada para poner la casa, porque está claro que habrá que ver el tipo de terreno y todo ese tipo de condicionantes que siempre hay. Y a partir de ahí nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Vale. Podemos Dime, perdón. No, que te he cortado yo. Continúa. Nada, no te preocupes. No, nosotros, de hecho, terminamos la casa, damos la llave. Antes tenemos otros servicios que podemos ofrecerle a nivel de interiorismo, de paisajismo, de diseño de mobiliario. O sea, nosotros es verdad que damos un servicio muy completo dentro del estudio, pero ya son partes que son más personalizadas, ¿no? Y sí. eso igualmente se lo ofrecemos a la gente. O sea, llegamos hasta donde quieran. Vale, mira, si tú navegas un poco por la página web del proyecto, que está fenomenal, la verdad, después volveremos sobre ese tema, porque antes apuntaste algunas cosas, hablaste de copy, hablaste de marketing, que es un tema que también me interesa. Si navegas, ves que se define la casa como vivienda pasiva. Eso, ¿en qué sentido es? ¿Qué quiere decir que una vivienda sea pasiva? Acláranos un poco ese concepto. Vale, yo para gente que controla menos, porque hay gente, ¿verdad? Yo además hice un pequeño estudio rápido para saber los términos que la gente conoce más y cuáles conoce menos, ¿no? Porque la gente sí sabe lo que es una casa sostenible, o al menos se hace una idea general. Correcto. Pero el término casa pasiva, la mayoría de la gente no sabe lo que es. De hecho, hay más gente que sabe lo que es una casa con una huella de carbono cero que lo que es una casa pasiva. Fíjate tú, ¿no? Porque es verdad que sí hay gente que está familiarizada con ese término. Entonces, para la gente que no entiende nada, se lo explico que una casa es como un coche. En el coche tenemos medidas activas de seguridad y medidas pasivas de seguridad. Pues la casa es igual. Tenemos ahora lo que se busca un ahorro energético alto y para eso hay medidas activas y medidas pasivas. Las medidas pasivas es cómo está hecha la casa, la envolvente. La envolvente es el que a través de la fachada, de la cubierta del suelo, tú no pierdas apenas energía. Que las ventanas tengan unas altas prestaciones, que no haya infiltraciones de aire, ¿de acuerdo? O sea, a través de la casa pasiva se llega al concepto de Passive House, que sí que, bueno, que al final es una certificación, que sí se ahonda más en el hecho de eso, de controlar las infiltraciones en la vivienda, además Preparación de agua caliente sanitaria. Claro, ahí es cuando le hablo de ¿no? Esas medidas activas están a través de las instalaciones. Sí. Para nosotros, el concepto de una casa sostenible es intentar buscar y llegar al máximo posible, ¿no? Con el presupuesto que tiene la gente, por decirlo de alguna forma. Entonces, dentro de que primero cogemos un sistema constructivo que nos ayuda mucho a controlar la pérdida de energía, porque tenemos, pues bueno, pues la tramitancia que tienen los cerramientos es muy baja. Pues lo siguiente es aprovechar esa tramitancia baja para que a través de instalaciones el confort térmico de la vivienda sea muy alto. Y al final de año tú puedas decir que has estado a una temperatura estupenda en tu casa, pero has gastado muy poca energía, muy poca luz, ¿no? De esa forma, nosotros lo que tenemos es, desde inicio se planteó el sistema de calefacción y refrigeración es a través de suelo radiante, ¿de acuerdo? El suelo radiante está alimentado por un sistema de aerotermia, que entendemos que ahora mismo es lo más eficiente que hay para dar ese servicio. Y lo complementamos además con recuperación de calor. Hay un equipo que está conectado a la ventilación de la casa, que en vez de ventilar como se ventila ahora, abriendo la ventana o con las infiltraciones que hay por la puerta y el tiro de la cocina y de los baños, pues se hace de una forma más controlada.
Hay un recuperador de calor que coge la energía que tiene el aire que está en la vivienda y cuando va a renovar ese aire con aire limpio, pues aprovecha esa energía para meterla en el aire que está cogiendo limpio de la calle, ¿no? Entonces, si está echando aire sucio a 20 grados, esa energía se aprovecha para que el aire que está en la calle a 10, pues en vez de entrar a 10, entre a 17, por ejemplo. Correcto. Y para terminar, esa medida activa, el complemento ideal es ponerle un sistema de placas fotovoltaicas. Ajá. ¿Verdad? Que es un sistema, es un pack, digamos, básico para generar unos 3,2 kilovatios a la hora. Pero bueno, entendemos que es suficiente para este tipo de vivienda. Es decir, un enfoque sería recuperador de calor para la ventilación, aerotermia con suelo radiante y completado con placas fotovoltaicas. Personalmente pienso que a día de hoy es el combo que hay que hacer en una vivienda unifamiliar, que la solar térmica, por desgracia, habrá que ir superándola. Me interesa muchísimo, ¿vale? Me interesa muchísimo todo lo que está alrededor del proyecto en cuanto a marketing. Si cualquiera de los que nos está viendo visita vuestra página web, verá que está muy cuidada, ¿no? Verá que el diseño es muy cuidado. ¿Lo habéis hecho vosotros el diseño o habéis contratado el diseño fuera? Está hecho todo por nosotros. Ajá. Todo. Bueno, salvo la parte de las infografías, que es verdad que hemos tenido la colaboración de un compañero de Sin Oficina. Bueno, pues pedí ayuda porque sabía que podíamos hacerlo nosotros, pero íbamos a tardar un poquito más de tiempo y a lo mejor, o sea, la calidad, para llegar a esa calidad necesitábamos mucho más tiempo y era mucho más razonable encargarlo. Pero todo lo demás, en cuanto a diseño, texto y demás, lo hemos hecho nosotros. Bien, le dais mucha importancia, has hablado de copy. ¿Crees que a día de hoy es importante para estudios pequeños, profesionales liberales que se dediquen a la arquitectura o a la ingeniería, que es importante el tema del marketing, el formar una marca personal, el tener una página web atractiva, ese tipo de cosas? Completamente, totalmente. Es verdad que por deformación, yo creo, profesional, pues nos importa mucho la imagen y el diseño, ¿no? Y lo hace, y en la mayoría de estudios eso lo llevamos un poco por bandera, ¿no? Porque es clave. Pasa que yo siempre digo también que pecamos igual, de mirarnos a nosotros. Correcto. Yo, es verdad, que sí que siempre lo he tenido claro, pero ahora se me ha reafirmado la idea de que tenemos que mirar mucho más por el cliente, ¿no? Tenemos que hablar con él, tenemos que comunicar para él. No hablar de nosotros, mira qué casa tan bonita he hecho, que nos gusta, nos encanta. Es cierto. Y buscar ese camino. Entonces, sí que es verdad que se le viene dando desde siempre importancia al diseño, pero se hace desde el punto de voy a enseñarme yo, no de voy a captarte a ti o estoy aquí para ti. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, nos hemos quedado congelados, me da la impresión. Rolando, ¿me oyes? Sí, yo sí te oigo. Vale, ha habido un momento de congelación, pero de hecho he quedado con una cara muy fea. Pero bueno, espero que hayamos recuperado la emisión. Está siendo una emisión muy accidentada. Voy a preguntarle a la gente si sigue ahí, pero... A ver, la verdad que me da que... Bueno, es el primer directo que hacemos a través de Vimeo, tenéis que ser indulgentes. Siempre con las plataformas nuevas tenemos problemas. A ver, que se ha congelado un momento. Perdona. Nada. Están escribiendo, o sea que entiendo yo que sí. O nos dirán que nos hemos caído. Espero que no. Bueno, a ver, vamos a esperar a que contesten. Yo estoy viéndome. A ver. Y ahora he minimizado el escritorio. Vale, nada. Vale. Bueno, pues superados estos problemas, vamos a seguir adelante. Estabas hablando de la importancia del marketing y sobre todo apuntaste una cosa que me gusta muchísimo que lo hayas dicho. Es un tema que los que hayan visto vídeos míos, pues tenemos algunos vídeos en el canal repasando páginas web de estudios de ingeniería y tal. El hablar del cliente, ¿vale? El hablar del cliente, no el hablar de nosotros. Es hablar de lo que podemos hacer por el cliente, de qué punto de dolor podemos aliviar, de qué podemos solucionar para el cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuestra web está muy bien hecha, ¿no? Se ve que estáis dedicándole cariño al tema del marketing y que estáis pensando mucho en la importancia que tiene vender. Bien, también
te has especializado, es decir, estás dedicándote a un nicho en concreto que es el tratar de siempre dar una solución cerrada, llave en mano, con una vivienda que sea muy eficiente y con un coste cierto, ¿no? Estás ahí atacando Sí. varios puntos de dolor del cliente, que es que el cliente sepa a priori cuánto le va a costar la vivienda, entonces eluda esa incertidumbre que siempre tenemos y que además la vivienda sea muy eficiente. ¿Crees en la importancia de especializarse? Esto de ser hombre orquesta, ingeniero o arquitecto que hace todo tipo de proyectos para todo tipo de clientes, ¿es futurible o ves la necesidad de especializarte? ¿Qué opinión te merece esto? Esto viene desde la carrera, es un debate desde la carrera, Sí. desde luego, porque nos enseñan a tirarle a todo, Ujú, nos enseñan a hacerlo todo. Yo, de hecho, soy el típico que lo hace todo, estructura, cálculo de estructura, cálculo de instalaciones, diseño, ¿verdad? Que tiene unas habilidades más allá, y está muy bien el que seas capaz de controlar todo el ujú. proceso, ¿no? El Sí. ser, como tú dices, hombre orquesta, porque te permite hacerlo tú todo solo, ¿no? Pero es verdad que entiendo que en un espacio cada vez más competitivo, ¿no? Ujú, Porque es verdad que cada vez, o sea, está más al alcance de todo el mundo. Antes conocía a un arquitecto, conocía a tres, buscaba, pero ahora tiene, a través de internet y de las redes y demás, tiene un mundo entero de gente, de profesionales, ¿no? Entonces, es verdad que te puede ayudar a especializarte en una parte porque, porque te va a hacer tu trabajo más fácil y vas a ser más productivo, más rentable, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es muy complicado porque, bueno, a nivel de especialización, la arquitectura es algo tan grande que te puedes especializar en muchas partes, pero al mismo tiempo también te puedes especializar en muchos segmentos de cliente, ¿no? ujú, sí. Porque nosotros en el estudio principalmente vamos al cliente particular porque es el que llega a nosotros, ¿de acuerdo? Pero también tenemos compañeros que están especializados o que se han focalizado, mejor dicho, en empresas, ¿de acuerdo? En promotores de un tamaño un poco mayor. Y bueno, y es una forma distinta, completamente distinta de trabajar. Entonces la especialización viene por el tipo de arquitectura que haces, pero también por el cliente al que le ataca, por decirlo de Ujú. alguna forma. Sí, es un tema complicado, ¿no? Conste que muchas veces cuando leemos los típicos libros de autoayuda que nos hablan de quemar las naves y de abrazar nuestros sueños y de dejarlo todo atrás, que eso hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿no? Ahí siempre hay que decir, oye, pues mira, cuando yo defiendo que es necesario especializarse, a la gente que me pregunta siempre le explico, mira, tú de entrada te vendes como una cosa. Al mercado le transmites la sensación de que eres un especialista pues, en eficiencia energética, en calderas industriales, en lo que sea. Ahora bien, si después decides seguir haciendo los demás proyectos que te llegan, eso no es ningún problema, siempre y cuando Claro. no te vendas como el típico hombre orquesta que hace todo tipo de proyectos y que da la impresión de que no hace ninguno bien, ¿no? Entonces, es un poco ahí buscar ese equilibrio y evidentemente el trabajo cuando viene, si lo necesitamos hay que cogerlo, ¿no? Eso no lo niega nadie. Bueno, hablas de que haces tú un poco de todo. Si ahora abriésemos ahí el menú de inicio de tu ordenador, ¿qué nos íbamos a encontrar ahí? ¿Cuál es tu entorno de trabajo habitual? ¿Usas Revit? Pues mira, ¿Más AutoCAD? ¿De qué va la lo voy a historia? poner para verlo, porque Ah, muy realmente bien. no lo sé. Resulta que es verdad que yo he cambiado de ordenador hace poco y Ujú. lo tengo como muy limpio. Lo he Ajá. cambiado hace apenas un par de meses, que ha sido Vale. una decisión excelente. Yo tengo un portátil porque me resulta muy cómodo y como no entro en la parte de, digamos, pues de diseño Ujú. y no, o sea, no tengo programas de edición potentes, pues ni de renderizado, pues no necesito una super máquina, ¿no? Vale. Ahora mismo te lo voy a decir viéndolo, ¿eh? Ujú. Porque es verdad que tengo algunos accesos directos, pero pocos. En el menú, la pantalla del escritorio se ve el reader de Acrobat, Ujú. el Chrome, Firefox, el AutoCAD, el Nitro, que es un editor de PDF, Sí, ¿de acuerdo? muy Y el cómodo. Presto. Ajá. Vale. Esos son los accesos directos. Bueno, es verdad que en la otra parte tengo aquí Discord y Notion. Muy bien. Para comunicarse y para organizar el trabajo. Notion es una herramienta así estilo, bueno, es como una especie de mezcla entre Google Docs y Trello y alguna cosa más, ¿no? Y te organizas con Notion. Yo no, yo lo he intentado, pero no he sido capaz. No acabo de cogerle yo Eh, el truco, ¿eh?
Yo es que soy una persona que tengo una organización muy particular, por no decir desorganización, ¿no? Ujú. Es verdad, el Notion me ayuda a volcar todo Ajá. y a segmentarlo y a tenerlo todo como mucho más a mano. Me gusta porque, aunque es un poquito complejo, pero me permite el tener todo a mano. Y, por Ujú. ejemplo, voy segmentando o por proyectos y tal. Y dentro de cada proyecto voy metiendo distintos apartados y dentro de cada apartado anotaciones, documentos y cosas. Entonces, por ahí me ayuda mucho. Soy muy consciente de que no lo aprovecho ni mucho menos. Sí, Vamos, no llega ni al 30%, pero me ayuda bastante. Me ayuda vale. bastante. Mira, cambiando un poco de tercio, si pudieses viajar al pasado y hablar con tu yo recién salido de la carrera, ¿qué le dirías que hiciese distinto? O a lo mejor nada, no lo sé. A lo mejor estás muy No, nada. satisfecha. En realidad nada. Bueno. Yo, es verdad que he tenido una carrera accidentada, porque yo empecé en 99, pero me fui de casa, estuve 4 o 5 años totalmente en blanco, porque Ujú. trabajaba y me costaba mucho trabajo compatibilizar trabajo con la carrera. Y bueno, y después conseguí reengancharme, porque Bien. encontraba unos trabajos de temporada que me permitían el seguir estudiando, y al final acabé en 2010. Entonces yo cuando acabé en 2010 ya estaba fogueado. Ujú. Había trabajado en varios estudios de arquitectura y había trabajado de otras muchas cosas. He trabajado de vendedor a puerta fría, de camarero en todo el vertical de hostelería he trabajado. Entonces, ya cuando terminé, es verdad que ya sabía un poco todo, ¿no? No hubiera cambiado nada. Además, yo terminé justo en el momento en que la crisis había dejado el mundo de la construcción y arquitectura por los suelos, Arrasado porque 2010. completamente, sí. De hecho, a mí me pasó lo siguiente. Yo me fui de Erasmus en 2007, siendo Ujú. ya viejuno, como aquel que dice, porque no me fui con 20 años ni con 23, fui con 27. Y a la vuelta, pues justo fue cuando había explotado la burbuja inmobiliaria. Yo hasta antes de irme de Erasmus nunca había tenido problemas para encontrar trabajo, de nada, de arquitecto, de camarero, de lo que fuera, y cuando volví sí que fue muy complicado. Sí, es cierto. Cierto. Y es verdad, pues ahí, pues, eso, que entonces cuando terminé la carrera, que fue también un poco de, venga, me pongo y la acabo, eh, realmente la expectativa era, pues, buscar trabajo, pero que sabía que no tenía muchas opciones, ¿no? Entonces, no hay nada que hubiera hecho al revés. Creo que el momento oportuno para terminar la carrera y que, bueno, que a partir de ahí, como hasta ahora, un poco siempre ha sido sobrevivir. Bueno, que no es poco, la verdad. No, desde luego. Que no es poco. Si te pidiese consejo una persona que se acaba de titular, que acaba de terminar una carrera técnica, ¿qué le indicarías? Uf, pues no tengo ni idea. Yo es verdad que como estoy en una época, siempre he sido un poco así, pero estoy como en una época muy happy, muy feliz, Ah, muy bien. pues Enhorabuena. le diría que no tengan, no sé, que no tengan miedo, no sé, que vaya a por todas Ujú. y que haga las cosas que realmente quiere, sobre todo, pero claro, es que la situación de cada persona es tan complicada, tan compleja, tan distinta, porque yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera tenía necesidad, o sea, yo cogí una ventana de tiempo económico para terminar la carrera y terminé y ya me había justo, y tenía que aprobar sí o sí cuando entré al PFC porque me había quedado sin ahorros, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo el que termina, que tiene una posición más o menos estable y se puede permitir el, digamos, viajar o el seguir aprendiendo o el formarse en otras cosas, que el que tiene la necesidad de trabajar porque necesita un ingreso. Entonces, es tan complicado es eso, que hay que saber adaptarse a lo que necesita. Está claro que si tiene una posición relativamente cómoda, sigue aprendiendo, si puede, busca trabajo para encontrar, pero busca donde realmente apetezca trabajar sin que te exploten, sin entrar en el voy a trabajar gratis, ¿de acuerdo? Que eso es otra discusión también larga, Sí, 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 ¿de podríamos discutir acuerdo? de eso, sí. Pero buscar donde realmente lo que te apetece hacer, siempre que puedas, ¿no? Porque es verdad que es que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos, muchas veces. Está claro. Mira, ¿cómo te formas? ¿Qué canales de información utilizas para mantenerte al día? Porque yo sé, de buena tinta, que eres miembro de Sin Oficina, que es un coworking online donde, bueno, se comparte mucha información y es posible encontrar muchos profesionales. Pero además de Sin Oficina, ¿utilizas algún otro recurso formativo? ¿Tienes más suscripciones a páginas web de este Sí, tipo? pues bueno, en cuanto a suscripciones, estoy también en Sabandijers, Ah, muy bien.
que bueno, ha sido como el paso siguiente a Sin Oficina. Y es Ujú, verdad, yo en ese aspecto siempre digo, yo me dejo un poco llevar, a veces demasiado, ¿no? ujú, Pero de una cosa lleva a otra, pues llegué a Sin Oficina y ha sido un sitio muy bueno pues, para seguir aprendiendo, seguir formándome. Sabandiger aún más, porque ellos todavía están más enfocados al tema de formación y tienen muchos ujú. cursos y mucha información de interés. Y bueno, y voy picando y es verdad que también entre los anuncios que te salen en las redes sociales y vas viendo cosas, lo que te interesa, lo que no, pero es verdad que a través de las redes sociales no me ha servido para meterme en cursos ni nada, pero sí a cosas que dices, tengo que aprender de esto o tengo que aprender de aquello otro. Entonces la formación es un poco a lo que viene. También ha sido para conseguir desarrollar lo que ahora mismo existe de la casa S, ¿no? Ujú, Bueno, yo ya sabía montar WordPress, pero he aprendido más cosas de WordPress, he aprendido un poquito más acerca de copy, me ha dado mal escribir, pero no tengo ni idea. O sea, lo hago a un nivel muy ujú. amateur, digamos, ¿no? O sea, para buscar la solución a las necesidades que tengo. Y ese es un poco el camino que sigo para la formación. Para aclarar, copy es escritura persuasiva, ¿no? O Vale, escritura sí, orientada a la venta. Vale, exactamente. vale. Mira, vamos a pedirle a la gente que nos vaya dejando preguntas si tiene acerca del interesante proyecto de la Casa S. Pero le voy a pedir concretamente que las deje a través del canal de Telegram, porque yo no sé si estoy a ciegas, porque no me ha entrado ningún saludo por el chat ni nada, y se me hace raro. Ah, sí, Juan Carcí. Su primer directo como espectador, dice. Bueno, podéis intentarlo a través del chat de Vimeo, que encontráis en ingenierosindustriales.com/directo para suscriptores. No sé si Vimeo va a traerme los mensajes de Twitch o de YouTube, dado que estamos experimentando hoy. Si queréis dejar alguna pregunta y veis que no os leo, si sois tan amables, accedéis al canal de Telegram. Es muy fácil, si tenéis Telegram instalado, simplemente abrís un navegador y tenéis que escribir ingenierosindustriales.com/Telegram, terminado en M, como suena, ¿vale? Entonces con eso ya os va a salir una ventana en inglés con el escudito de los ingenieros industriales ahí. Hay un botón que pone Join, y entonces le dais ese botón y ya os unís al canal inmediatamente. Veo que se han unido dos personas aquí mientras estábamos hablando con Rolando. Así que bueno, veo que está funcionando el enlace. Vale, pues continuamos. Si tenéis alguna pregunta me la vais dejando, yo se la hago a Rolando. Vale, Rolando, recomiéndanos un libro. A ver, un libro que te haya marcado la vida, que te guste, el último que hayas leído que te haya gustado. Nos da igual, ficción, Vale. formación. Vemos que tienes ahí una estantería llena de libros. Sí, No hay sabemos. cosas mías y cosas de mi mujer Bueno, también. bueno, pues vale. Vale, pero a ver, ¿nos recomiendas uno? ¿Te atreves? Pues sí, mira, claro. Porque es verdad que últimamente, eso, y este cambio, en, en un momento determinado decidí dar un paso al lado del estudio el año Ujú. pasado, ¿no? Se juntó la crisis de los 40, el COVID y el estrés. Y en ese momento, pues, darla y al mismo tiempo también. Y bueno, pues eso, me voy dejando llevar. Y no me acuerdo cómo, llegó a mí pues una charla de Daniel Pink. Ujú. Y bueno, y tiene un libro que se llama Drive, ¿vale? No me acuerdo exactamente el nombre porque es más largo Bueno, pero en yo, español, yo creo que con esos datos se puede encontrar fácilmente, sí. pero bueno, si no lo miro rápido. Bueno, se llama Drive, ¿de acuerdo? Y habla sobre lo que nos motiva a las personas, Ajá. ¿de acuerdo? Y me gusta mucho, me gustó, me pilló además en este momento que estás como revuelto por dentro y eso fue pues el verano pasado. Y te habla de, pues, bueno, de la motivación de la gente. Y te habla de la motivación 1.0, que es la primitiva de necesito comer, necesito reproducirme. De Ujú. la 2.0, que es cuando empiezan las necesidades y un poco más sociales, digamos. Pero que siempre se hace esa motivación 2.0 es para conseguir un poco premio castigo, ¿no? Digamos. Ujú. Tú trabajas, yo te pago. Si Sí. tú trabajas mejor, yo te pago mejor. Si tú no lo haces bien, yo te castigo, ¿no? Y que, bueno, que dice que ese tipo de recompensas, pues, funcionan, pero tienen
pero como que se agotan, que es como una Ajá. droga, que cada vez necesita más dosis para el mismo efecto, ¿no? Y que sirve muy bien para trabajos que son más sencillos. Es que no me acuerdo. Habla de trabajos, creo que algorítmicos y Ajá. heurísticos. Caray. Algorítmico es algo que lo puede hacer, digamos, cualquiera o un robot, ¿de acuerdo? Heurístico es que ya entra, pues eso, la inteligencia, el interés y tal. Y habla de eso, que esos trabajos heurísticos se hacen a través, funcionan mucho mejor a través de la motivación 3.0, ¿no? Ujú. Que es más que una motivación que sale de ti. Ajá. Que sale de ti. Que no es, por ejemplo, ahora, cuando tú quieres que alguien forme parte de tu empresa o de tu negocio, de tu proyecto, pero no es que le digas, claro que tienes que cubrir la motivación 2.0, las necesidades básicas de un sueldo y demás. No es solo, es que vas a trabajar en mi estudio, que soy menganito, y vas a tener un estatus, ¿no? Ujú. Sino, vas a tener un sueldo, te cubro lo básico, pero también vas a estar en un sitio que va a estar a gusto, que te vas a sentir realizado y demás. Y esa es la motivación 3.0 que habla, que dice, a través de esa motivación vamos a conseguir muchas más cosas. Para Ya. nosotros mismos y de los demás, ¿no? Y me resultó muy interesante. Por el momento en que me pilló, es verdad que está muy alineado con la forma que tengo de pensar, pero me resultó, me gustó mucho. Ya, ya. Pues muy interesante. No lo conocía, la verdad. Le daré una oportunidad. Así que viviste una pequeña crisis existencial a raíz de cumplir 40 años. Sí, yo ya la venía anticipando. Yo ya con 39 decía que estaba en precrisis En y lo precrisis. sabía. Bueno, y en vez de comprarte una moto, montaste una página web para vender Sí. viviendas industrializadas. Bueno, oye, es otro enfoque posible. Bueno, Rolando, no tenemos preguntas. Yo desconozco si estamos, si nos está viendo alguien. Eh, la verdad que te pido disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido. La intención era hacer el directo a través de otra herramienta, pero hoy a las 9 de la mañana pues descubrí que no me funcionaba por Bueno, motivos para mí desconocidos. Entiendo que era Vimeo, que si bien la otra herramienta decía que era compatible con Vimeo, Vimeo bloqueaba la señal. ¿Algo que quieras añadir? Darnos tus coordenadas para saber dónde podemos encontrarte. Si queremos construirnos una vivienda sabiendo el coste cierto y sabiendo que va a ser muy eficiente, ¿dónde podemos encontrarte? bueno, la página web es lacasas.es, Ujú. ¿de acuerdo? Muy sencillita, le falta mucho trabajo en cuanto a diseño, en cuanto a textos, en cuanto a todo, pero bueno, ahí está ya en funcionamiento Y tiene muy y buena vamos muy y tiene bien. muy buena pinta, es una solución muy profesional. Invito a todos los que estáis que entréis. Eh, no salen las preguntas de Twitch, no. Nos están diciendo aquí, Roberto, que no salen las preguntas de Twitch. Así que. Ah, tenemos preguntas, ¿ves? Bien, bien. Ya sospechaba yo que el chat de Vimeo no. Y económica. Hombre, pues la verdad que estaba muy bien pensado, ¿eh? Vale, acabo de abrir yo el chat de Twitch. Nos pregunta Roberto, la pregunta es densa, ¿eh? A ver, vamos allá. Dado que se Venga. encarga de diseño de casas pasivas, ¿qué soluciones constructivas crees, según tu criterio, que son mejores? ¿Optas por aislamiento de tipo lana mineral o prefieres otros aislantes como los basados en PIR o PUR u otros de origen natural como maderas o lana de oveja? ¿Qué es una decisión que tomas tú en función del emplazamiento o del cliente? Vale, Vale, pues ahora mismo es ahí. sí. Vale, vale. Pues mira, ahora mismo el sistema que utilizamos para la construcción de la casa es panel, que Ujú. son, como decía antes, unos muros de hormigón que tienen el alma de poliestireno expandido, ¿de acuerdo? Vale. Son paneles prefabricados que, pues bueno, tienen 14 centímetros de espesor y después se revisten a las dos caras con hormigón. Ajá. Además, utilizamos un trapasado con lana de roca.
Vale, es ¿de decir, acuerdo? Entonces, el típico trasdos de cartón yeso con estructura metálica, ¿no? sí, bueno, más que cartón yeso es yeso laminado, Yeso, ¿vale? eso, correcto. Bien, bien apuntado. Perdóname, es que es verdad que soy Bien muy apuntado, vale. puntilloso. Pu- Disculpa, no. punto para ti. Entonces, disculpa, no, Ah, no, nada, no nada, debía. nada, nada, nada. No te No, preocupes. lo que decía era eso, que ese centímetro Ujú. terminado de espesor, donde Bien, hay 18 centímetros son aislamiento. ¿Qué pasa? Que es verdad que nuestro afán de mejorar cada vez más la casa S, pues irá enfocado a hacer una casa de huella de carbón cero. ¿De ajá, acuerdo? bien. En ese aspecto, pues tendremos que empezar a cambiar un poco el sistema constructivo Mm, para eliminar estos materiales que son menos naturales, como el poliestireno, por otros bien. más naturales, ¿no? Y, pues bueno, eso es un proceso que queremos, es un camino que queremos seguir, que a día de hoy, pues bueno, lo que queríamos era tener un producto mínimo viable, que funcione, que realmente sea funcional y provechoso para la gente, pero en el que tenemos que renunciar a determinadas cosas, como es el tema de las emisiones de carbono. La casa tipo, ¿qué superficie construida tiene? Más o menos. 105. 105 metros cuadrados, vale. O sea, tres dormitorios. Sí. Tres dormitorios. Sí. Tres dormitorios amplios, ¿de Ujú. acuerdo? Porque son dormitorios de 15, 16 metros cuadrados el principal y los dos pequeños son de casi 12 metros cuadrados, entonces son dormitorios amplios. Ujú. Y está distribuida en una planta únicamente, ¿verdad? Sí, Vale, sí, muy sí. bien. Muy bien. Pues a ver si hay más preguntillas por aquí. A ver, hay aquí algo que ha puesto Sergio que no lo leo. No sé si será problema de su teclado. Hoy ya nos pasa de todo. Si Está no, que escrito te como peguen malayo. pantallazo, Está escrito te como peguen malayo. pantallazo del Twitch La verdad que al Telegram. nos pasa de todo. A ver, nos pregunta Roberto, ¿y qué opinión te merecen las nuevas soluciones constructivas que se están expandiendo en Canadá o Estados Unidos? Estos bloques fabricados con plástico reciclados que tienen una baja transmitancia térmica para la ejecución de los cerramientos. ¿Los usarías o experimentarías con ellos en una de tus obras? Pues sí, no los conozco. Ujú, Pues voy a decir otra cosa, pero claro que sí. Al final es yo buscaba un sistema constructivo que fuera sencillo, porque ujú. es verdad que con la parte esta de Baupanel, el sistema, la parte de ejecución de estructura y envolvente se hace al mismo tiempo y se simplifica enormemente, porque un equipo que se puede formar rápidamente un equipo de personas para instalar este tipo de paneles, ¿vale? Entonces, claro que sí. De hecho, seguimos mirando distintas soluciones porque Ujú. está claro bueno, que tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona el mundo de la construcción, porque creo que es un momento también muy bueno para que se vaya experimentando con más materiales, Sí. ¿de acuerdo? Y entonces, todo lo que sea mejorar en prestaciones, en precio, en ejecución y, por supuesto, en ahorro energético, estupendo. Si eso le añade que se mejore también el tema de huella de carbono, 10. 10, está claro. Bien, pues nada, dice aquí Roberto que va a buscar el enlace, lo comparto ya, si no llega a tiempo ya te mando un correo. Si nos está viendo Guillermo, que me consta que está ahí con el proyecto de una casa, estaba también interesado en estos paneles de los que tú hablas, prefabricados, y de hecho me consta que los estuvo viendo. Bueno, Rolando, no sé si quieres añadir algo. Nos dice tus coordenadas ya, la gente ya sabe dónde puede encontrarte. Si quiere dirigirse a ti puede contactar a través de... Ah, sí, a mí se me ocurrió una pregunta antes. Eh, Hablaste de que tú afrontas los proyectos un poco desde el punto de vista global. Eh, ¿Crees que los estudios de arquitectura medianos ya o grandes, esto es una opinión personal que te estoy pidiendo, están, no decir condenados, pero sí a lo mejor obligados o necesitarán colaborar con estudios de ingeniería necesariamente o integrar ingenieros en sus equipos? ¿O crees que puede seguir un Sí, poco esta distancia que existe como de, no sé, que probablemente provocada por la guerra de competencias, que es un interés no de los profesionales, sino de los colegios profesionales, no de los propios ingenieros o arquitectos? Porque si tú eres bueno haciendo lo que haces, la gente no va a mirar solo el título, va a mirar lo que haces, ¿no? El tema de las competencias es un poco una cuestión que es hinchada por los colegios profesionales porque tienen intereses económicos en ellos y es legítimo que lo hagan así, ¿no? Yo no estoy criticando eso, sino que estoy tal. ¿Tú crees que cada vez será necesario, aunque se tenga un punto de vista amplio, aunque se conozcan todas las disciplinas, que es bueno para una persona que hace coordinación de proyecto, tener un conocimiento mínimo de todas las disciplinas es necesario?
contar cada vez con profesionales un poco más diversos, es decir, por ejemplo, ingenieros para instalaciones, ingenieros para telecomunicaciones y todo este tipo de ramas. ¿Cómo lo ves? La pregunta corta es completamente. Digo, la respuesta. La Vale. respuesta corta es completamente. Ujú. La larga es que, por supuesto, pero no solo en la arquitectura, sí que pasa en todo, ¿no? En la arquitectura yo tuve la suerte también de que durante la carrera pues vi la necesidad de trabajar. A mí me gusta trabajar en equipo, ¿no? Y es mucho más fácil si tú trabajas con un equipo donde hay gente que puede abarcar todo, Ujú. todo. O sea, es mucho más potente si tienes alguien que está especializado en estructura y tienes otra persona que está especializada en instalaciones, por ejemplo. Claro, porque resuelve. En la arquitectura es importante, o sea, sobre todo aquí en España, tal y como nos la planteamos, ¿no? Es importante desde el inicio que no es que haga un diseño y después vamos a ver cómo vamos a encajar la estructura, ¿no? Que nosotros, yo eso lo he visto con compañeros de fuera, Francia, Italia y demás, que ellos hacían diseños chulísimos y yo cuando empezábamos trabajando en equipo, ¿no? Para hacer proyectos y cosas así, dices, pero Ujú. bueno, esto tenemos que aguantarlo de alguna forma. Sí, Esto sí. se cae. Sí, sí. Dices, no, eso ya lo veremos, o si tal, no, hombre, es fundamental, ¿no? Eso lo he vivido y es una cosa que tengo la conciencia plena. Pero es que además pasa, pero es que si queremos ser más competitivos, también lo necesitas. Ujú. Porque sí, porque cada uno hace unas cosas. Yo una cosa que también tengo clara hace mucho tiempo y cada vez me reafirmo más. Dedica tu tiempo a lo que realmente puedes sacar el máximo provecho. Ujú. Y el resto de cosas intenta encargársela a otra gente. O sea, que delega, ¿no? Al final Sí, es el tema de sí. delegar. La estructura. Pues yo hago estructura, yo hago instalaciones, yo hago todo. Vale, pero si yo quiero hacer más proyectos, por ejemplo, quiero dibujar más casitas, por hablar mal, pues a lo mejor tengo que hacer menos estructura y tengo que dejar que otro se dedique a hacer el cálculo de estructura, que aunque a mí se me dé muy bien y lo haga muy rápido, muy tal, pero es más eficiente aún que lo haga otra persona que está especializada en hacerlo. Siempre y cuando encuentre esa labor de equipo y te lo facilite. Y eso Ujú. pasa con todo lo demás. O sea, a nivel de estrategia digital, de hacer una página web y demás, igual. Si tú tienes a alguien que está especializado y que te pueda ayudar a llevar el tema de redes sociales, de estrategia de marketing y demás, hazlo. Porque Ujú. va a ser tu beneficio para que tú puedas dedicarte a pensar en poner casas en los árboles. Yo qué sé, Ujú. ¿no? Muy bien, como dicen los sabandijers, que lo haga otro, ¿no? Exactamente. Bien, has apuntado una cosa que me parece súper interesante, que es el tema de que la necesidad de que todos los oficios que participan en un proyecto trabajen desde el principio, ¿no? Eso es un tema que muchas veces te encuentras, heredas proyectos o, por ejemplo, una costumbre muy habitual entre los arquitectos es llamar a los ingenieros cuando ya tienen el proyecto básico. Y entonces después te encuentras que la ventilación del garaje no cabe, que hay que poner una viga de canto, que nos baja el nivel del pasillo y nos queda ínfimo. Estos son casos que se viven en las obras y dices, no, pero vamos a ver, antes de concebir el edificio, vamos a sentarnos todos los implicados y ver un poco cada uno que plantee sus necesidades. Bien, tenemos una pregunta de Alex, no sé si Alexa Morín, pero Alex Amorín nos dice, a nivel de certificaciones, ¿cuáles son las que se consiguen? Entiendo yo que se refiere a que si la casa S, además de cumplir el código técnico, que eso ya lo damos por sentado, garantiza alguna certificación tipo BREEAM, LEED o al Passive No. House. No, eso A sería día de hoy no. a posteriori, cuando el Sí. cliente ya la vivienda esté ejecutada. Vale, bien. Bueno, pues no quedando más preguntas, si me llegase alguna retrasada, porque esto nos pasa a veces por el pequeño delay que tenemos, te la haría llegar Rolando para que contestarla por correo electrónico, así que si tenéis alguna pregunta más, pues la dejáis ahí. Te agradezco mucho tu sinceridad, tu espontaneidad. Yo he pasado un momento muy agradable. Espero que para ti haya sido agradable también, que no te Sí, hayas sí, por supuesto. sentido interrogado en ningún momento. No, para nada. Y nada, pues un placer. Ya sabes que esta es tu casa, que puedes, cada vez que tengas una novedad relevante con tu proyecto, puedes venir a contárnosla y estás invitado. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias por Pues yo todo. también es verdad que he pasado un rato bueno. Es verdad que al final gusta pues compartir las cosas que tienes porque también aprendes. O sea, de las cosas que comentas con la gente al final es por donde más aprendizaje Está claro, obtienes. está claro. Entonces, si alguien quiere darle realimentación a Rolando de su proyecto, que tiene la posibilidad de visitar la casa s.es y allí ponerse en contacto con él.
Y que me den caña. Yo ahora mismo se lo digo a ¿Sí? todo el mundo, que dé caña, porque el feedback que le pido a la gente no. ¿Quieres Las caña? flores ya me las busco yo solo, que me den cañita. Bueno, pues un día de estos hacemos un vídeo analizando tu web a ver si mola o no mola. No, que está muy bien, ya te digo yo que está muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Recordaros que el martes tenemos un directo a las 7 para suscriptores. Pues gracias a Roberto por su participación y gracias